Muy buenas tardes. Agradecemos al senador Iván Cepeda por atendernos a esta hora para las noticias de Telecaribe de 6 a 7 de la noche, siempre comprometidos con la verdad. Senador, buenas tardes, ¿cómo está? Es un gusto saludarlos allá en Barranquilla, en el Atlántico. Cuídense, por favor, de la pandemia. Sí, señor. Senador, para entrar en materia enseguida, nos gustaría saber, ¿usted cree que la intervención de la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez hace parte de una maniobra de ablandamiento contra la Corte Suprema de Justicia para presionar una futura decisión? Bueno, no, yo creo que es legítimo que condición de esposa del senador y expresidente ya se pronuncie. Lo que sí me parece que no está bien es una campaña que ha comenzado contra la Corte, contra su independencia y que tiene distintas expresiones. Algunas como esta en la cual pues aparece como una opinión de una persona cercana a Uribe, eh, pero otras que son mucho más agresivas, como por ejemplo las declaraciones del presidente de la República, quien ha decidido convertirse en una especie de abogado de oficio de su mentor político y abandonar su función como jefe de Estado. El presidente lo venimos escuchando en una ronda de medios que ya lleva varios días, en la cual él insiste en los mismos mensajes. Uribe es inocente, Uribe es un patriota, Uribe es un ser ético, esto lo creo hoy, lo creeré mañana, lo creeré siempre, la Corte no ha debido privarlo de la libertad. Es decir, una franca, grosera intervención en la órbita del Poder Judicial. Por eso en el día de hoy estoy dirigiendo comunicaciones a los organismos internacionales para denunciar que en Colombia tenemos un presidente que, como en las peores dictaduras y regímenes despóticos, quiere manipular a su antojo al Poder Judicial. Esas intervenciones frecuentes no son ni inocentes ni de ninguna manera ausentes de daño. Lo que hace el presidente con esa actitud es intentar presionar en la opinión pública a los magistrados de la Corte, y él lo sabe. Y por otra parte, pues esta amenaza de reformar el Poder Judicial para cumplir una vieja aspiración de Uribe, que es acabar con la Corte Suprema de Justicia e intentar diseñar una especie de corte que le sirva a su impunidad. Eso es lo que estamos viendo y por eso estos mensajes todos apuntan a esa finalidad. No son inocentes tampoco. Bueno, en el marco de las técnicas de ablandamiento, como le hemos denominado, también ellos han buscado tener una presión internacional a través de los expresidentes como Aznar, Martínez, entre otros, dirigiendo cartas diciendo que el fallo de la Corte fue, de alguna u otra forma, tiene ideología y ha sido manipulado. Ellos también han manejado esa situación. ¿Cree que la Corte podrá ser presionada frente a esta declaración de los expresidentes? No, yo no le otorgo a eso ningún significado. Sobre todo viniendo de quien viene. Eso es como un abrazo del oso. Que a uno lo apoye un señor como Martinelli debería dar vergüenza, ¿no? Personas que están siendo investigados en sus países también por una serie de delitos y fechorías. O que eso esté apoyado por el señor Aznar o impulsado por el propio expresidente Andrés Pastrana. Nada de eso me parece que tenga ninguna credibilidad. Ahora, estos señores se atreven a descalificar al Poder Judicial en Colombia, teniendo ellos mismos que responder en sus países por una serie de asuntos ante sus propias justicias. Así que es evidente el talante que tiene. Ahora, en esa comunicación de los expresidentes, no hay una sola referencia, por ejemplo, al hecho de que el magistrado Iván Velázquez acaba de ser reparado por la justicia colombiana porque fue chuzado bajo la época de Uribe. Eso parece ser que a los señores o no se los dijeron o no se han tomado el trabajo de investigar o lo saben y no les importa, lo cual da pues toda
todo el sentido de esa declaración. Por eso es que nos vamos a remitir a gente seria, a instituciones, y no a los socios políticos del expresidente Álvaro Uribe. Senador Iván Cepeda, ¿usted en algún momento pensó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia pudiera ser adverso a usted? Cuando usted lo denuncia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo señala de querer manipular testigos, cuando posterior a un debate usted lo relaciona con grupos paramilitares y luego la Corte descubre que es lo contrario. ¿Qué opinión le mereció esto? No, yo siempre he actuado con la convicción de mi total transparencia, inocencia, con la convicción de que tengo la verdad de mi lado, ¿no? Y por eso yo actúo con abogados que son altamente profesionales, gente totalmente transparente. No me hago rodear de gente que termina también en situaciones tan graves como la que está afrontando este señor Diego Cadena. Así que lo mío es actuar en derecho, en justicia. Nunca durante los 6 años que duró el proceso en el que Uribe llevó uno tras otro 22 testigos falsos ante la Corte Suprema. Fíjese usted en eso. Uribe dice que yo he sido el que he estado intentando comprar testimonios y testigos, pero yo no he llevado un solo testigo ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que él ha llevado 22. Bueno, en todas esas etapas y procedimientos yo nunca pedí que se acabara la Corte Suprema, ni dije que los magistrados eran unos magistrados que me estaban persiguiendo, ni llamé a una asamblea constituyente. No, lo que hice fue defenderme, respetar la majestad de la justicia y creer en ella. Y lo que está ocurriendo me está dando la razón. ¿Qué papel cree usted, senador, que jugaron los medios de comunicación en todo este proceso largo de 6 años? Bueno, en Colombia tenemos unos medios y unos periodistas que son ejemplares, muchos de ellos perseguidos por su labor. Recientemente vimos un escándalo publicado por la revista Semana en el que se da cuenta que muchos periodistas han sido víctimas de chuzadas, interceptaciones, pero también tenemos medios de comunicación que tienen unas afinidades políticas y por supuesto que esas afinidades se ven reflejadas en sus líneas editoriales. Yo respeto mucho eso, pero por supuesto que sí pido que se informe de una manera veraz, objetiva, íntegra de lo que está ocurriendo en este proceso, que es importante y relevante para el país. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de informarse de una manera veraz con relación a lo que está ocurriendo. Bueno, hay algo interesante, senador, y preocupante en nuestro país, la sucesión de crímenes contra líderes sociales. ¿Usted cree que hay sistematicidad en estos asesinatos como el que está ocurriendo con los desmovilizados de las FARC? Sí, a mí no me cabe la menor duda. Es más, yo he sostenido la tesis que en un país donde ocurren periódicamente toda clase de crímenes masivos, incluso de genocidios. Acabo de publicar una columna en la que hablo sobre el crimen de genocidio en Colombia. Es un absurdo discutir si los crímenes son sistemáticos o no, porque estamos hablando de cadenas criminales. Ahora, esa sistematicidad en el caso de los líderes sociales hoy se expresa en el hecho de que el Estado colombiano, sabiendo el grado de riesgo que tienen esas personas que están siendo amenazadas y asesinadas de manera frecuente en los mismos territorios, porque esto no ocurre de una manera pues totalmente caótica y difusa, ¿no? Aquí hay una clara ubicación de dónde se están presentando esos hechos. Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Meta, en ciertas regiones del Meta, Chocó, en fin, todos sabemos dónde están esos lugares. Pues siendo esa la situación, el gobierno sigue aplicando el mismo sistema, el mismo modelo de intervención que lo que hace es poner en peligro a los líderes sociales.
y eso significa una intervención militar en sitios donde hay narcotráfico y donde hay sembradíos de coca, y en donde es inexplicable que las autoridades convivan con esas redes de narcotraficantes. Uno se pregunta cómo es posible que en ciertos lugares con alto grado de militarización estén asesinando tantos líderes sociales. Y aumenta, es decir, aumenta la presencia militar y aumenta inmediatamente el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Entonces algo tiene que estar funcionando muy mal allá. ¿Qué fin Cuando, perseguirían estos crímenes, senador? pues sencillamente acabar con la vida y acabar con el liderazgo de quienes están interesados en implementar el proceso de paz. Un distinto enfoque sobre el problema de los cultivos de uso ilícito. Se quiere a toda costa convencer al país de que aquí lo correcto es seguir con la erradicación forzada de los cultivos, cuando se ha mostrado hasta la saciedad que ese modelo es totalmente ineficaz, pero durante décadas. O la fumigación de los cultivos, o el hecho de que se continúe en eso que se llama la guerra contra el narcotráfico, que es un fracaso absoluto, reiterado, permanente. Entonces, por supuesto que aquí hay una intencionalidad de que las cosas sigan como han seguido, ¿no? Sin hacer nada de fondo para solucionar este problema. Cambiando un poco de frente, senador Iván Cepeda, ¿usted cree que la reforma a la justicia se va a dar y va a triunfar el centro democrático con la Corte única, según usted dice, acomodada a los intereses de este partido? Bueno, no, una cosa es querer reformar la justicia para resolver problemas que tiene efectivamente la rama judicial. Uno de esos problemas es por supuesto, la falta de recursos, la dificultad en el acceso a la justicia que tiene una gran parte de los ciudadanos en este país, los hechos de corrupción, y otra es intentar destruir la justicia, que es lo que quiere el Centro Democrático. Lo que quiere el Centro Democrático no es que haya más justicia y mejor justicia, no, lo que quiere es que se acabe la Corte Suprema para que ciertos aforados queden en total impunidad, o acabar con la Corte Constitucional porque no les gustan sus decisiones jurisprudenciales, o acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz porque temen que en ese proceso de justicia y paz, perdón, de la Jurisdicción Especial para la Paz, aparezcan involucrados personas muy cercanas a los cuadros directivos del Centro Democrático. Ese es el problema de fondo. Senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por atender a las noticias de Telecaribe, siempre comprometidos con la verdad. Muy amable. Bueno, estoy muy agradecido por esta entrevista, muy amables. Esté muy bien.